Buenas noches, Honduras. Esto es Alternativas. 60 minutos de propuesta joven, un espacio donde los y las jóvenes analizamos, debatimos y proponemos soluciones para desarrollar Honduras. Su servidor, Tulio Quiroz, les extiende la cordial bienvenida, hoy en compañía de Francisco Pavón. Bienvenido, Francisco. Muy buenas noches, Tulio. Muy buenas noches, televidentes. Les agradecemos nuevamente de estarnos acompañando una noche más aquí en su programa Alternativas. Esta noche tenemos un tema delicado, ¿verdad?, que lo pueden considerar muchas personas, pero que es un tema que también nosotros como jóvenes, Tulio, tenemos que expresarnos sobre ese mismo porque nos afecta a la mayoría, lo que es el narcotráfico. Así que nosotros queremos dar, ¿verdad?, un contexto de cómo se está viendo el narcotráfico, cómo afecta el narcotráfico a nivel mundial, específicamente con esta era globalizada que también permite y sirve como un trampolín para que la delincuencia, el crimen organizado, este tipo de áreas sigan manteniéndose y acrecentándose en todo el mundo, ¿verdad? Y específicamente en Honduras, Tulio, porque nosotros estamos en una zona geográfica que se puede tomar en muchos casos ventajosa, pero en ciertas cuestiones también ventajosa, como sería en este caso, Tulio. Y también, Francisco, que la transversalidad del tema, no solo para Honduras ni la región, sino para el mundo, ya que es una problemática, tanto que a nivel mundial ha escandalizado hasta cierto punto a los tomadores de decisión, ya que hemos visto el crecimiento y también la injerencia del narcotráfico, tanto en las decisiones económicas y políticas de cada economía mundial. Entonces, el hecho que hoy estemos acá haciéndole frente a este tema con la mayoría de guía que el tema amerita, es precisamente por eso, porque el hecho de que existe el narcotráfico y entendiéndolo como un fenómeno social que siempre va a existir, claro, y siendo parte de un ciclo o de un ciclo vicioso de problemas estructurales que aquejan a las naciones que tienen economías débiles como la nuestra o poco sólidas, y voy a mencionar tal vez que estos elementos que siempre acompañan esta problemática del narcotráfico, como ser la pobreza, como ser la exclusión, como ser el desempleo, como ser la baja productividad, como ser la criminalidad, son parte de una gama de elementos que tenemos de alguna forma que entender que no son problemas aislados, Francisco, sino que son un problema grande que tiene que buscarse una solución integral para resolver cada uno de ellos, Francisco. Así como lo estás comentando, Tulio, el tema del narcotráfico es un tema a nivel mundial, así de sencillo. Normalmente nosotros siempre, cuando hablamos de narcotráfico, hemos visto, por decirlo así, ¿verdad?, muchas de las películas de Hollywood, tipos novelescas también, ¿verdad?, y que encaran este tipo de problema, ¿no? Pero es una realidad que todo lo que tú puedes ver en este tipo de argumentos sucede a diario, específicamente porque los Estados Unidos se puede considerar que es el país que más drogas consume, ¿verdad? Y entonces es donde viene este tipo de disociación entre los países que consumen, los países que producen la droga, los países que sirven como medios de transporte. Entonces, en este programa queremos tocar, pues, cómo está ese contexto de narcotráfico, la parte de la visión mundial y también enfocarnos en nuestro país, cómo ha estado afectando a nuestra sociedad. Y sí, el hecho de que seamos como, bueno, toda Centroamérica es un corredor que se presta para el tránsito de la cocaína que viene de Colombia, de Perú y de Bolivia, que va con dirección específica y exclusiva a los Estados Unidos, que es el país que más drogas consume. Hoy tiene mayor capacidad adquisitiva. Sin embargo, los colaterales que ocurren en estos países que sirven de tránsito para que este tipo de sustancias psicotrópicas pasen, pues son muy elevados. Y los costos sociales, como bien dije al inicio y recalco en los costos sociales de tener este tipo de vicios, este tipo de problemática a nivel nacional, es porque todo esto me genera a mí muchas bombas sociales, Francisco. Y el hecho que se genera delincuencia común, misma que surge de un problema de pobreza y que a la vez genera hambre, entonces eso va de alguna forma tecnificando la delincuencia, generando el crimen organizado, Francisco, y todo ese tipo de inclusión con las fuerzas externas del crimen organizado es lo que me va haciendo que la maquinaria del Estado se vaya pervirtiendo. Y también la economía, y todo esto me genera un Estado pues poco legítimo que pierde cada día, hasta debilita hasta cierto punto su Estado democrático. ¿Cómo se llama? Tú lo has comentado muy bien. Todos los conexos con los que se encierra el narcotráfico, ¿verdad? Las influencias que tiene tanto a nivel social, las influencias que tiene tanto a nivel político, cómo estas cuestiones afectan también la democracia de un país, específicamente porque tú lo estabas mencionando, Tulio. En un país considerado como un país en subdesarrollo, ¿verdad? Un país donde existe extrema pobreza, este tipo de negocios o comercios, como lo pueden considerar algunas personas involucradas en este tipo de menester, ¿cómo se llama? Pueden provocar, pues, de que mucha juventud incluya, pues, se vaya incursionando, mejor dicho, en este tipo de actividades. Y eso es bien preocupante porque si nosotros somos mejor dicho, el mañana, somos el futuro del país, por no decirlo así, el presente,
este problema cómo nos está afectando el día de hoy, no solamente a nivel mundial, aquí en Honduras, ¿verdad? Como tú lo mencionaste también, Centroamérica, que tiene esa ventaja o desventaja, mejor como lo vuelvo a mencionar, de como somos el corredor y como se menciona que el 88% de la droga pasa directamente por Centroamérica, que sirve como puente desde Sudamérica hacia los Estados Unidos, entonces esa parte es una cuestión de análisis bien profundo. Y también sin dejar a un lado, Francisco, el gran colateral que esto conlleva es que el crimen organizado, que siempre está ligado a esta cuestión del narcotráfico y las drogas, al ejecutar ciertas campañas de vendetas o venganzas y prestarse para el juego del sicariato, utilización de las maras para cometer ciertos crímenes, esto genera y eleva a otros niveles los climas y las percepciones sobre la inseguridad ciudadana en economías como la nuestra o latinoamericanas. Llevando todo esto, Francisco, más allá, y voy a ser un poquito enfático en esto, a que el clima nacional se vuelve inestable incluso para la inversión. El hecho de que tengamos un clima inestable para la inversión, eso le genera grandes pérdidas al Estado. Claro. Porque el Estado deja de percibir por impuestos. Al dejar de percibir por impuestos, entonces pierde capacidad de ejecución en los proyectos sociales, y al no poder proyectar estos proyectos sociales, entonces se va generando otra vez más bombas sociales que generan pobreza, que generan hambre, y como bien dice un dicho, el hambre pues es violencia silenciosa, Francisco. Violencia silenciosa. El ciclo se revierte y sigue, y entonces se convierte en un problema vicioso, Tulio, porque tú lo mencionaste muy bien. Ciertamente, ¿cómo se llama? El narcotráfico afecta a estas partes, ¿verdad? Exclusivamente cuando los países extranjeros buscan invertir en un país, al no tener estos países una seguridad jurídica que los mantenga como climas atrayentes para la inversión, este tipo de menester, como vuelvo a repetir, el narcotráfico, pues es algo que afecta mucho, atribuye a la violencia, ¿verdad?, a la seguridad de las personas.